Bajo supervisión adulta. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, soy Marixi Mosquera, bienvenidos a Noticias 7. Hoy a las 21 horas la selección ecuatoriana de fútbol se enfrenta con Perú por el grupo B de la Copa América Centenario. El cotejo se va a desarrollar en el estadio de la Universidad de Phoenix en Estados Unidos. Así iniciamos, bienvenidos. El presidente Correa no descarta convocar a una consulta popular que impida la postulación a cargos de elección popular a quienes tengan capitales en paraísos fiscales. Hoy compareció en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional Carlos Pareja Yanuseli sobre el caso Panama Papers. En Jama, provincia de Manabí, avanzan los trabajos para la construcción de uno de los reasentamientos donde se trasladarán alrededor de 250 familias. En lo internacional, la Eurocámara pide al gobierno venezolano liberar a los presos políticos, mientras que el presidente Nicolás Maduro anunció que presentará 3 propuestas para mantener un diálogo con la oposición. El presidente Rafael Correa, en un conversatorio con los medios de comunicación y agencias de noticias extranjeras, abordó varios temas. La posible realización de una consulta popular que acompañe a las elecciones presidenciales de 2017 fueron, entre otros, los asuntos destacados. En asuntos internacionales, cuestionó el papel del Parlamento brasileño y la decisión de suspender temporalmente del cargo a la presidenta Dilma Rousseff. Considera que sería un precedente nefasto para la democracia de ese país si se ratifican en la decisión. Usted no puede destituir una presidenta democráticamente electa con más de 50 millones de votos porque cambió la mayoría en el Congreso o en el Senado, y más aún por la traición del vicepresidente y de su partido. Eso se llama sistema parlamentario, porque cuando cambia la mayoría cambia el primer ministro, pero no es un sistema presidencialista republicano. Entonces, no, pero es que la mayoría, entonces la dictadura de mayoría. Pero de separarse definitivamente a la presidenta democráticamente electa, Dilma Rousseff, de su cargo, al menos Ecuador reaccionará con mayor radicalidad. Y yo pienso que UNASUR también lo hará. Y de ahí la necesidad de contar con un sistema no que se oponga a la Organización de Estados Americanos, OEA, dijo, sino de uno propio para la región, tomando en cuenta, además, la arremetida de una derecha que busca dividir y generar caos, incluso a costa de la democracia, sostiene, para recuperar espacios de poder. La derecha lo sabe, los imperios lo saben y están tratando de evitar eso. O sea, hasta hace pocos años eso se respetaba, era sagrado, la integración, común, independientemente de cualquier ideología, los procesos integracionistas. Pero hasta eso están atacando debido a la radicalización de estos ataques de la derecha y al querer volvernos al pasado, querer tenernos desunidos y así dominados. A propósito de la OEA, se refirió a la actitud de un grupo de representantes de oposición que advierte de la presencia, con o sin invitación, de una misión del organismo para las próximas elecciones en Ecuador. No creo que haya dicho eso Luis Almagro, sería una barbaridad inmensa porque sería una falta de respeto al país, atentar a la soberanía, porque la OEA para que venga debe ser invitada. Esto será, supongo que es decisión del Consejo Nacional Electoral, pero sería retroceder décadas a América Latina. O sea, somos inútiles, somos corruptos, patroncito, venga, revísenos, por favor. Qué daño que le hacen al país. Y toda es estrategia electoral, ¿no? Estrategia política. Política electoral, ¿no? Es desgastar lo más posible, hacer dudar de todas las instituciones para ver si le ganamos a Correa. Y qué daño que le hacen al país. En la línea de las próximas elecciones, reiteró su posición sobre la ética política y lo que cree es ilegítimo al pretender un cargo de elección popular si su dinero lo tiene en paraísos fiscales. Principio adecuado, que no solo que no pueda ser candidato, no puede ser funcionario público. El ciudadano que tenga capitales o empresas en paraísos fiscales, porque nadie va a esos paraísos fiscales
para cumplir sus responsabilidades con el Estado, para transparentar las cosas. Por lo cual, estudia la posibilidad de presentar una propuesta de consulta popular sobre el tema. O se lo discute en asamblea o lo presentamos en consulta popular simultáneamente con las elecciones para ahorrar plata, porque una consulta aparte nos cuesta decenas de millones de dólares, en febrero del 2017, preguntando al pueblo ecuatoriano si cree conveniente inhabilitar a cualquier funcionario público, cualquier candidato a dignidad popular que tenga sus capitales o sus empresas en paraísos fiscales. Creo que es un gran principio para fortalecer la transparencia, la ética y la misma democracia. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Carlos Pareja Yannuzeli compareció ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, donde se investiga las relaciones de ciudadanos ecuatorianos con compañías offshore. El primero en ser recibido por la Sala Especializada de Justicia fue Cristian Cruz, superintendente de bancos, quien aseguró haber solicitado ya información a su par de Panamá sobre la intervención de capitales provenientes del Ecuador en entidades financieras de ese país. Que nos haga llegar quiénes son los accionistas que como personas naturales han comprado las acciones de los bancos que van operando. Después llegaría el turno de Carlos Pareja Yannuzeli, exministro de Hidrocarburos, quien de entrada negó conocer acerca de los vínculos de Alex Bravo, exgerente de Petroecuador, con empresas en paraísos fiscales, razón por la que hoy se encuentra en prisión preventiva. No conocía ninguna actividad ilícita o ilegal del ingeniero Alex Bravo, tajantemente tengo que decirlo. Entiendo que también debió establecer controles sobre los contratos y la información que poseía quien era su brazo derecho en esta institución estatal. De la misma forma, Pareja Yannuzeli negó tener empresas offshore. Creo que si hubiera tenido, hubiera salido en todos los medios de comunicación en primera página. Sin embargo, las inquietudes de los legisladores fueron insistentes. Por ejemplo, en cuanto a la cesión de una vivienda en la vía San Borondón en favor de sus hijos. No transfirió este bien inmueble a propiedad de sus hijos de la empresa GEA Proanza S.A. GEA Proanza es de mis hijos, pero no es de mi propiedad. Y sobre la participación de Carlos Pareja Vilés, uno de sus hijos, en una empresa que era proveedora de la estatal Petroecuador. ¿Usted conocía que su hijo tenía esta relación con las empresas de Petroecuador? Bueno, sí. ¿Era legal el que su hijo participe con Petroecuador siendo Con Petroecuador nunca. No, con Petroecuador jamás. A los integrantes de la Comisión de Justicia, la comparecencia de Pareja Yannuzeli les dejó varias dudas, por lo que no se descarta pedir su presencia una vez más. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Mientras tanto, Telesur continúa con sus entregas especiales sobre la presencia de la CIA en Ecuador. Durante su programa de este martes, el secretario de Comunicación, Patricio Barriga, se refirió a este tema y también a la postura que ciertos medios de comunicación tienen en el país. Durante el programa Es Noticia de Telesur, el secretario nacional de Comunicación de Ecuador, Patricio Barriga, habló sobre la actitud de ciertos medios de comunicación con el gobierno de Rafael Correa. Y hemos visto que el ataque ha sido feroz en los medios de comunicación, que como usted lo ha dicho inicialmente, pretendiendo escudarse en una falsa defensa de la libertad de expresión, en una falsa defensa de los derechos de las personas, evidentemente esconden este tipo de intereses que más bien van en el orden de la protección de intereses inconfesables políticos de una derecha que está detrás de estas personas. A lo largo del programa especial que hace referencia a la presencia de la CIA en Ecuador, la cadena televisiva venezolana muestra cómo portales electrónicos como Plan B, dirigido por el periodista Juan Carlos Calderón, y la Fundación Mil Hojas, cuya directora es la política Marta Roldós, son financiados por la agencia estadounidense National Endowment for Democracy, NED. Ese financiamiento, el origen de esos recursos con los cuales operan estas plataformas digitales, pues tienen claros objetivos de desestabilizar a gobiernos progresistas y de evidentemente legitimar a aquellos y una política que viene de derecha. Patricio Barriga lamentó la postura de ciertos medios de comunicación y periodistas de Ecuador que han buscado lesionar a través de la desinformación el proceso político que vive Ecuador, pretendiendo instalar el miedo y afectar el ánimo de la ciudadanía con la coparticipación de entidades externas. Estos consorcios, estos emporios mediáticos, la Sociedad Interamericana de Prensa, el Comité de Protección de los Periodistas, Reporteros Sin Fronteras, en fin, y estos tanques de pensamiento como Freedom House, que están permanentemente produciendo información para efectivamente
lesionar la reputación de los gobiernos progresistas. En el programa de Telesur, además se mencionó a blogueros como Gabriel González de Crudo Ecuador, Martín Padares de Cuatro Pelagatos y José Hernández, quienes constantemente critican al gobierno nacional. En esta batalla nosotros hemos salido bastante bien librados, pese a todas las canalladas que se han expresado a través de las distintas plataformas que están manejando. Las redes sociales se han convertido justamente en eso, en cloacas, verdaderas cloacas en donde no existe una verdadera discusión de los grandes temas de interés nacional, sino simplemente una disputa política, pero bajo ese esquema de una guerra sucia. Las entregas especiales de Telesur sobre la presencia de la CIA en Ecuador continuarán a lo largo de esta semana. Fabricio Ceballos, Ecuador TV. El jefe de Estado, Rafael Correa, aseguró que en el Ecuador se lleva a cabo un plan Cóndor con características no tradicionales. Cree que la denuncia presentada a través de Telesur confirma lo que su gobierno ya conocía. Y eso lo sabemos hace tiempo. Y sabemos que hay agentes de la CIA actuando. O sea, claramente directores de inteligencia eran preparados, pagados, cooptados por la CIA. Y ahora son políticos que van en las marchas y todas esas cosas. Hay financiamiento para grupos opositores, hay estrategia articulada, redes sociales, supuestas páginas web, supuestos analistas políticos, supuestos políticos, ¿ya? Supuestos investigadores para generar escándalos, etc. Esta es una acción concertada, ¿no? Financiada adecuadamente para desgastar y, si es posible, desestabilizar a nuestros gobiernos. Yo lo he dicho desde hace mucho tiempo. Sin embargo, todavía tenemos infiltración, todavía hay niveles que quieren actuar independientemente, por cuenta propia, etcétera, pero hay una mucho mejor coordinación que antes, mucho más patriotismo, mucha más lealtad, mucha más dignidad, mucha más soberanía. Y así trataremos de combatir esto, pero es muy difícil. Hay un nuevo plan Cóndor en marcha, se nos han venido y se nos irán viniendo con todo, pero no se preocupen, venceremos. ¿Okay? El abogado de la Superintendencia de Bancos, Javier Casar, respondió a los argumentos empleados un día antes por el gerente de Teleamazonas, Sebastián Corral, sobre la venta del medio de comunicación que, según la sentencia de primera instancia, fue declarada como simulada. El espacio de entrevistas de Ecuador TV, Pensamiento Crítico, sirvió para que la ciudadanía conozca día seguido las posiciones de las dos partes involucradas en el proceso judicial por la venta de la estación televisiva Teleamazonas, sobre la cual existe una resolución en primera instancia que determina que el proceso habría sido simulado, aspecto que para el gerente del medio de comunicación no tiene sentido, y explica por qué. Que si es que dos personas en una compraventa se van a poner de acuerdo, esas dos personas deberían ser las demandadas. Resulta que a los compradores de las acciones no nos demandaron, no somos parte del juicio. Argumento rechazado por Javier Casar, abogado de la Superintendencia de Bancos, organismo de control que entabló la demanda en 2013, y para quien en un proceso de simulación lo que se busca resolver es la intencionalidad. Es por ello que el fallo es con respecto a la nulidad de los contratos del fideicomiso y no de los contratos de compra y venta, encargo y prenda. Quienes lo hacen, constituyente y beneficiario, a la larga son los mismos en los contratos de fideicomiso. Y las fiduciarias arman toda una estructura jurídica de tal manera que establecen cuáles son las instrucciones del fideicomiso para que procedan a la venta a personas que el constituyente determine. Es por ello que para Casar, la clave de este proceso fueron las distintas cláusulas que al final impedirían que las acciones salgan del control de los constituyentes del fideicomiso. Limitar la libre disponibilidad de la acción, que no la pueden vender, la posibilidad de resiliar el contrato, regresar las acciones, todo está establecido de esa manera. El Banco El Pichincha, según las declaraciones del testigo, en una tarde estableció el crédito para todos, sin garantía, solamente con el descuento del sueldo. Si una persona salía del canal, ¿no es cierto?, quería vender las acciones, tenía que aprobar el fideicomiso la venta de las acciones. ¿Por qué? El nuevo accionista, porque había una obligación de crédito. Digamos que uno debe una hipoteca por una casa. No es que si uno va pagando, le van liberando. Estamos hablando de acciones de una compañía anónima. Si pago el 10%, libérenme el 10%. Se podía haber estructurado el contrato así, pero se estructuró de otra manera. Totalmente falso. Los contratos de compraventa, de encargo y de prenda, todos viabilizan o disponen que conforme se vaya pagando la acción, tiene que ser liberada proporcionalmente.
Para el abogado de la superintendencia, incluso la intervención de Corral dentro del espacio de entrevistas sería la confirmación de lo resuelto por la justicia. Yo tengo garantías personales a favor de la familia Egas por la venta de las acciones, que superan los montos que están ahí. ¿Por qué tiene garantías con ellos? Eso ya, veamos las conclusiones a que llega tanto los jueces en segunda instancia como la ciudadanía. Igual dijo, yo debo plata a un fideicomiso y detrás está Fidelegas. La venta de Teleamazonas se produjo en 2010. 3 años después, la superintendencia inició el proceso por la no desinversión de su propietario Fidelegas. En 2016, en cambio, se dictó esta primera resolución. Alex Llanos, Ecuador TV. Las representantes de la Asociación de Policías Agredidos en manifestaciones se reunieron con el defensor público con el propósito de solicitar el respeto a los derechos de los uniformados. Con carteles en mano, miembros de la Asociación de Policías Agredidos en manifestaciones realizaron un plantón en los exteriores de la Defensoría Pública en el norte de Quito. Exigían respeto a los servidores públicos uniformados que han sido violentados en protestas, como es el caso del esposo de Rosa Suárez, quien resultó herido en el cierre de una vía en el cantón Saraguro, provincia de Loja, en agosto pasado. Él fue agredido con un palo y una piedra, destrozándole la rodilla. A los 3 días que él pudo pasar para ir a Loja, le operaron. Hasta últimamente va a necesitar de otra operación. Otro es el caso del policía Jaime Revilla, quien fue retenido y agredido por habitantes del pueblo Saraguro. Cogieron, me comenzaron a patear, a golpear, a insultar. Pediría que se haga justicia porque yo no quiero que se quede así. Para que estos y otros casos no queden impunes y se haga justicia, Ana Cuenca, representante de la asociación, explicó que tocan puertas de diversas instituciones. A tratar de ver el otro lado de la moneda, a tratar de indicar nuestra posición como familiares, a manifestar lo que hemos venido manifestando hasta el día de hoy, que son los derechos de nuestros esposos, de nuestros padres, de nuestros hijos. Ellos son personas, ellos son ciudadanos como nosotros. Argumentos que fueron presentados ante el defensor público Ernesto Pazmiño, quien expresó su apoyo. Si hay un policía agredido, si hay un policía ultrajado, si hay un policía golpeado, tiene que presentarse la denuncia, tiene que iniciarse un proceso y sancionar a los que sean responsables. Este martes la asociación también se reunió con el representante de la ONU en Ecuador para solicitar justicia en estos casos. Por el cierre de la vía Loja-Cuenca en las protestas de agosto de 2015, 2 indígenas del pueblo Saraguro fueron sentenciados en primera instancia a 4 años de prisión, condena que será apelada. Olga Velasco, Ecuador TV. Al regresar les contamos que los pobladores de Pozorja reconocen los beneficios de la construcción del puerto de aguas profundas en nuestro país. Con esa y otras noticias, volvemos. Escucha la radio pública en todo el país. Uno de los políticos más experimentados de Sudamérica y actual secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, se sienta con Javier Lazo en un diálogo abierto sobre su carrera, su vida y el actual panorama político de América Latina. Palabra suelta. Hoy, 22:30. Y este informa. Yo soy una de las 170,000 trabajadoras no remuneradas del hogar que ya están afiliadas a la Seguridad Social, gracias al IES, porque mi futuro ahora está asegurado, con una pensión por vejez, invalidez y muerte. Ahora el gobierno nacional y el IES reconocen mi trabajo y el tiempo que dedico a mi hogar y a mi familia. IES, mejor que nunca. La patria va. Nuestra historia es compleja. Mi abuelo me mostraba, ¿no? Me decía, tienes que volver al pueblo y sembrar quinoa, ¿no? Dispareja, absoluta, abnegada e inocente. Nuestra historia es aprendizaje, conciencia y cultura. Riquísimo, Chancho Mundo. Nuestra historia no se repite si no es en la mente de quien no la conoce. Demen su sabiduría. Demen su hablar, su timón. Nuestros pueblos. Estreno. Viernes 10 de junio, 23:30.
Estamos de regreso con más información. Como lo anunciamos, los pobladores de la parroquia Pozorja, así como autoridades seccionales y locales del Guayas, reconocen los beneficios que traerá al país la construcción del primer puerto ecuatoriano de aguas profundas. Mientras, los representantes de la compañía DP World dicen que el proceso cumple con todos los requisitos legales. Nuevos y mejores días se vienen para Pozorja. Es lo que cree la gran mayoría de sus 25.000 habitantes, quienes depositan en el nuevo puerto de aguas profundas el motor principal para dinamizar su economía. Creo que va a haber un poquito más de ambiente de trabajo porque nosotros solamente trabajamos por la pesca. Va a haber nuevas oportunidades con el puerto, la cual estamos esperando porque se necesitan nuevas oportunidades. Mediante la actual ley para el incentivo de las alianzas público-privadas, la empresa Dubaití DP World destinará $1.200 millones en su construcción, que representará ingresos para el Estado por $3.500 millones solo por concepto de impuestos y pago de la concesión por 50 años. Si era necesario el puerto, absolutamente necesario. Todavía estamos frente a una realidad que es que no se han podido dragar los goles. Consecuentemente, un puerto de aguas profundas en Guayaquil era imposible. Y será un gran detonante de desarrollo para Pozorja, que es Guayaquil, para Guayaquil propiamente dicho, para la cuenca del Guayas y para el país. Sin embargo, existen voces políticas opositoras que intentan opacar la reciente inversión. Uno de ellos es Guillermo Lasso, quien aspira nuevamente a la presidencia de la República. A su criterio, el contrato para el nuevo puerto se habría concedido por asignación directa, es decir, a dedo, y cuestiona además por qué el gobierno eligió la vía menos transparente sin dar una sola razón sobre la necesidad de hacerlo. Isabel Novoa, presidenta ejecutiva del consorcio Novis, representante de DP World en Ecuador, aclaró mediante carta pública a Guillermo Lasso que el puerto de aguas profundas de Pozorja no es una concesión ni ha sido otorgada a dedo, sino una alianza público-privada que respeta la Constitución y las leyes vigentes que regulan este tipo de inversiones. En la construcción del nuevo puerto de aguas profundas de Pozorja se generarán 2.000 empleos directos, en la operación otras 800 plazas y de manera indirecta se prevé la creación de otros 1.500 puestos de trabajo. César Eduarte, Ecuador TV. Y también para el segundo semestre de este año se planifica conceder la licencia ambiental para que la compañía canadiense Lundin Gold comience la fase de explotación del proyecto minero Fruta del Norte en la provincia de Zamora Chinchipe. La compañía canadiense entregó el lunes anterior los resultados de factibilidad del proyecto minero Fruta del Norte, considerado estratégico para el desarrollo del país en esta materia. La factibilidad ahorita está saliendo con un poco menos de 5 millones de onzas de oro, pero como te digo, esas son las reservas probadas con las que están haciendo la factibilidad. Con recursos llega hasta 9 millones de onzas de oro. De acuerdo al cronograma establecido, se tiene planificado que en los próximos 6 meses se concrete la entrega de la licencia ambiental. En el 2017 se comenzará la etapa de construcción de la mina y entre el 2019 y 2020 la producción plena del proyecto. Fruta del Norte generará durante su vida útil, que se calcula en más de 13 años, más de $1.000 millones para el Estado por concepto de ingresos directos como regalías e impuestos. Producirá 2.000 empleos directos en su fase de construcción, 900 puestos de trabajo en la etapa de operación y producción y más de 11.000 fuentes indirectas de trabajo en todas sus fases de operación. Y luego esto generará una renta que se irá, digamos, amortizando en el tiempo. Recordemos que de acuerdo a nuestra ley, a nuestra Constitución, al menos del 50% de la renta siempre estará en el Estado. Nosotros no trabajamos para las próximas elecciones, sino para próximas generaciones. Estos proyectos no los vamos a ver nosotros como gobierno. Los beneficios principales de estos proyectos lo verán los próximos gobiernos, pero lo importante es que lo vea el país. La empresa que operará este proyecto invirtió en lo que va de este año $60 millones, según el Ministerio de Minería. Que consigan el financiamiento, que está muy avanzado ahí, y eso también es una buena noticia para el país. ¿Por qué? Porque demuestra interés de los inversionistas en el país, demuestra que existe confianza en el país. La inversión total que Ecuador espera por este proyecto es de $2.400 millones. Javier Ceballos, Ecuador TV. Representantes de varios medios de comunicación recorrieron las instalaciones de la refinería Esmeraldas para constatar la operatividad de la planta y el trabajo que allí se cumple. La visita, en la que se incluyeron lugares como el laboratorio de calidad, estuvo encabezada por el gerente general de Petroecuador, Pedro Merizalde, y otras autoridades de la estatal petrolera.
Y el nuevo mercado de mariscos de Pedernales es uno de los símbolos de la reconstrucción. El entusiasmo de los comerciantes se reproduce en esta ciudad que poco a poco se recupera de los efectos del pasado terremoto. A pesar de haber sido el epicentro del terremoto, Pedernales es un ejemplo de la valentía de su gente. Obras como el nuevo mercado de mariscos impulsan a estas personas a trabajar cada día en la construcción de un nuevo futuro. Estamos sustentando nuestra familia con nuestro trabajo, nuestra fuerza que lo da nuestro Señor. Estamos aquí luchando para llevar el pan del día a su casa a uno. Aquí 25 comerciantes ahora cuentan con un espacio digno para vender su producto, considerando que la gran parte de la población se sostiene de esta actividad. Los dieron congeladores, los dieron hieleras, los dieron, de todo lo dieron aquí para trabajar en un conjunto con todos mis compañeros aquí. Esperan que su actitud frente a la adversidad se vea compensada con el apoyo de todos los ecuatorianos. Vengan a Pedernales y nos apoyen aquí comprando el marisco y llevando a la sierra, donde puedan ir al destino de ellos, ¿no? Pero que vengan y los hagan el gato aquí para poder salir adelante, si no, no podemos poder salir adelante. Una ciudad caracterizada por el comercio, el emprendimiento y la alegría de sus habitantes, que en un esfuerzo colectivo levantan nuevamente sus hogares y negocios. Y de esta manera los habitantes de Pedernales con trabajo y optimismo se levantan de los efectos del terremoto. Este jueves estaremos acompañando al presidente de la República en un recorrido por Flavio Alfaro, Puerto Viejo y Manta. Con cámaras de Luis Chiliquinga y José Luis Rodríguez, César García, Ecuador TV. Y en lo internacional, la Eurocámara aprueba una resolución en la que pide a Venezuela liberar a los presos políticos, mientras que un tiroteo en Israel deja hasta el momento 4 muertos. La crisis de Venezuela llega hasta el Parlamento Europeo. La situación del país fue analizada por la Eurocámara, organismo que aprobó con 501 votos a favor, 94 en contra y 73 abstenciones, una resolución en la que pide al gobierno de este país liberar a los denominados por la oposición como presos políticos. El Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, se reúne en Caracas. A la cita acudirán los ministros de Relaciones Exteriores de todos los países, con el objetivo de analizar la estrategia común de defensa de la región. Jorge Burgos, el jefe de gabinete del gobierno chileno de la socialista Michelle Bachelet, renunció este miércoles a su cargo, un año después de haber asumido sus funciones, en medio de discrepancias por el manejo del Ejecutivo. Bachelet aceptó su renuncia, que hasta el momento se maneja por razones personales. 3 personas murieron y 8 resultaron heridas de gravedad por un tiroteo ocurrido en Tel Aviv, Israel. El hecho sucedió en un centro comercial ubicado cerca del Ministerio de Defensa y del cuartel general del Ejército. Hasta el momento ninguna agrupación se ha adjudicado la responsabilidad del ataque. Fanny Lara, Ecuador TV. Tenemos un informe de David Lucero desde Estados Unidos previo al partido de Ecuador con Perú. Vamos a ver los detalles. La Copa América Centenario nuevamente se pone en acción y la selección ecuatoriana de fútbol en pocos minutos más afrontará su partido ante la selección de Perú. Es un gusto llegar para todos ustedes, amigos televidentes, aquí en Noticias 7 de Ecuador TV. Y como lo ven, me encuentro con algunos compatriotas que están presentes acá para apoyar a la selección. A ver si nos acercamos un poquito para acá. ¿Cuál es tu nombre? Raúl Michelena. ¿De qué sector de Ecuador eres, Raúl? Soy nacido en Quito y resido en Las Vegas. ¿Desde hace qué tiempo residiendo por acá? Acá como unos 34 años. ¿Cuántos ecuatorianos crees han llegado acá a Phoenix? No sé, pero esperemos que sea bastante la gente que venga aquí a concurrir al evento, puesto que necesitamos el apoyo para el equipo. Es todavía un poquito temprano, pero vamos a apoyar, seamos lo que seamos, vamos a apoyar al equipo 100%. Bueno, por acá tengo a más ecuatorianos que han venido con una linda bandera desde Las Vegas, dice, ¿no? Bienvenido, ¿tu nombre cuál es? Walter Alulema. ¿De qué sector de Ecuador eres? Yo nací en Los Ángeles, mi papá es de Píllaro. Ah, ya de Píllaro, pero ya vives acá. Claro, claro, sí. Bueno, ¿y por acá? Celia Alulema. Dicen que es la que más grita. Sí, claro. A ver, un grito por Ecuador. ¡Ecuador! ¡Ecuador! Bueno, ¿cuánto cree que gana hoy Ecuador? Venimos bien positivos, 3-0 a Perú. 3-0, ¿no? ¿Goles de quién? De Milton Alulema. Oh, perdón. Cuando juegue. David Valencia. ¿Ener Valencia o Antonio? Antonio, todo, cualquiera de los Valencias. Pum, pum, pum.
Que así sea entonces. Acá están llegando ya los compatriotas a lo que será el partido de esta noche. Hay mucha expectativa, por supuesto. Llegan hinchas también de la selección peruana, pero esperamos de que hoy el resultado sea para nuestra selección. Estén pendientes que en todas nuestras emisiones del equipo y Noticias 7 tendremos más detalles desde acá, desde Phoenix, Arizona, siguiendo a nuestra selección en esta Copa América Centenario y arriba Ecuador. Arriba Ecuador, compañeros, un abrazo a todos ustedes que están realizando esta excelente labor desde Estados Unidos, siguiendo a nuestra selección. 9 de la noche, todos los corazones ardientes, latiendo también con un solo objetivo, que ganemos este partido, por supuesto, frente a Perú. Así que esperemos que más adelante con el equipo tengamos buenas noticias y podamos ver esos goles que también ha realizado nuestra selección. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Pase bien.